Hola a todos. Hoy queremos meternos de lleno en una historia que, la verdad, toca fibras sensibles acá en Colombia, la de nuestros docentes. Pensemos que son más de 300.000 solo en colegios públicos. Y su labor, bueno, va mucho más allá de enseñar, ¿no? Son formadores, a veces figuras centrales en sus comunidades, con una responsabilidad social enorme. Pero, ¿qué pasa cuando esa figura tan esencial queda bajo sospecha? ¿Qué ocurre si una denuncia, tal vez sin pruebas contundentes, sin una investigación, digamos, rigurosa, pues activa un proceso que le da un vuelco terrible a una vida entera dedicada a la educación? Y ese es justamente el caso que vamos a explorar hoy. La historia de Luis Eduardo Cárdenas. Él es un profesor de matemáticas con más de 20 años de servicio en Santander. Su carrera, su vida, se vieron sacudidas por una suspensión basada en una acusación que al final resultó ser infundada. Nuestro objetivo aquí es analizar bien este caso. Queremos entender dónde pudo fallar el sistema disciplinario, cómo se vulneraron derechos fundamentales y, sobre todo, ver el costo humano, el costo real detrás de lo que pudo ser un error administrativo. Es una mirada necesaria, creo yo. Bueno, para empezar, ubiquemos un poco a Luis Eduardo. Él era profesor en la institución educativa José Celestino Mutis, esto es en un municipio pequeño de Santander. Llevaba ya 22 años enseñando ahí. Y según las fuentes, pues en general tenía una buena relación con sus estudiantes, con sus colegas. Un profe con trayectoria estable. El problema arranca de forma inesperada. Resulta que la Secretaría de Educación Departamental recibe una denuncia, anónima, supuestamente de una madre de familia. Y el contenido, fíjate, es muy vago. Dice algo como que el profesor Cárdenas tiene comportamientos inadecuados con los alumnos. Así, sin más. Sin nombres, sin fechas, sin detalles específicos, tampoco se adjuntó ninguna prueba, nada. Y ahí ya tenemos una primera, digamos, luz de alerta, ¿verdad? Porque actuar tan rápido, tan fuerte, basándose en algo tan etéreo como una denuncia anónima, sin detalles, pues desde el punto de vista del debido proceso ya genera preguntas serias. ¿Fue proporcional esa respuesta inicial? Exacto. A pesar de esa vagadad, la reacción de la Secretaría fue, bueno, inmediata. Decidieron abrirle una investigación disciplinaria formal a Luis Eduardo. Y casi al mismo tiempo, le notifican que lo suspenden provisionalmente, por 3 meses, inicialmente. La justificación que le dieron fue mientras verificamos los hechos. Esa figura, la suspensión provisional, es clave aquí. Es una medida cautelar, sí, existe en la ley disciplinaria. Pero ojo, no se puede aplicar así nomás a la ligera. Se supone que es para casos donde hay indicios serios, ¿sabes? Donde se necesita apartar al funcionario, ya sea para proteger la investigación o para evitar que siga cometiendo la presunta falta. Pero usarla basándose solo en un rumor anónimo sin más es francamente problemático, muy problemático. Y el impacto en Luis Eduardo fue, pues imagínate, inmediato y brutal. Él mismo lo describe como una sensación de devastación total. Empezó con insomnio, perdió el apetito, pero el golpe fue más allá de lo personal. Se extendió rápido a su entorno. Empezaron las murmuraciones entre otros padres, algunos estudiantes como que lo evitaban. Sintió el señalamiento de la comunidad, como si el simple hecho de abrir la investigación ya fuera una especie de condena pública. Es que ese es uno de los grandes peligros, ¿no? La simple apertura de un proceso disciplinario, y más con una medida tan visible como la suspensión, puede crear un estigma casi instantáneo. Y esto pasa independientemente de cuál sea el resultado final. La reputación ya queda tocada antes de que haya siquiera una conclusión formal. Y el daño colateral, además, llegó hasta su familia más cercana. Su hija, que tenía 14 años en ese momento, una adolescente, se sintió tan avergonzada, tan afectada por todo ese ambiente, que incluso dejó de ir al colegio por un tiempo. Es difícil imaginar el peso de eso para él, para la familia entera. Terrible, terrible. Eso muestra cómo las consecuencias de una decisión administrativa pueden, digamos, irradiar y afectar tan profundamente la vida personal, familiar, mucho más allá de lo estrictamente laboral. Y lo que, como decíamos, eran 3 meses de suspensión, bueno, se convirtieron en una espera muchísimo más larga. La investigación se fue alargando y la suspensión también. Pasaron 6 meses, 1 año. El proceso completo al final duró casi 2 años. Y durante todo ese tiempo, Luis Eduardo no solo vivió con la incertidumbre y el estigma, sino también con consecuencias económicas,
porque no recibía su salario completo. Y profesionales, claro, porque no podía trabajar como docente en ningún otro sitio. Estaba bloqueado. 2 años. Es un tiempo excesivo, definitivamente. La propia normativa disciplinaria de ese entonces ponía plazos máximos para adelantar y cerrar estas investigaciones. Y la razón es justamente evitar estas dilaciones injustificadas, que lo único que hacen es prolongar la afectación de los derechos de la persona investigada. Una demora de casi 2 años, pues, claramente supera cualquier límite razonable. Finalmente, después de esa larguísima espera, la investigación terminó. Y el informe fue claro, contundente. No se encontraron pruebas que permitan establecer responsabilidad disciplinaria. O sea, Luis Eduardo fue declarado inocente. Pero hay un detalle importante en cómo él lo vivió, según la fuente. Él no siente que el Estado activamente le haya otorgado la inocencia. Más bien siente que su inocencia como que emergió sola con el tiempo, casi por desgaste, después de un proceso que fue muy largo y muy doloroso. Esa percepción es muy reveladora. Sugiere que el proceso en sí mismo fue tan dañino que la absolución final no se sintió como una reivindicación plena, sino más bien como el fin de una especie de tortura administrativa. Y además denota que no hubo una acción reparadora, proactiva por parte de la entidad. Simplemente se cerró el caso. Y el regreso al aula tampoco fue fácil. Él mismo lo cuenta, dice que sintió que nada fue igual. Notaba las miradas, ¿sabes? Miradas curiosas de los estudiantes como buscando algo. Incluso algunos padres pidieron cambiar a sus hijos de su clase. Reconstruir esa confianza perdida fue un camino, pues, muy lento, muy difícil. A pesar de ser declarado inocente oficialmente, quedó como una marca, ¿no? Una sombra ahí, persistente sobre su reputación. Este caso, tal como lo describes, encaja perfectamente en lo que en derecho administrativo llamamos una falla en el servicio. A ver, el Estado tiene la potestad y el deber de investigar denuncias contra sus servidores. Eso es fundamental, claro, para el control y la protección del interés público. Pero ese poder no es absoluto, tiene límites. Y el principal límite es el respeto a los derechos fundamentales de las personas. ¿Y cuáles serían esos derechos fundamentales que aquí se vieron más comprometidos? Aparte de lo obvio. Bueno, principalmente 2, que están en nuestra Constitución. Primero, el derecho al debido proceso. Eso está en el artículo 29. Y esto incluye garantías esenciales como la presunción de inocencia, o sea, nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario con una decisión motivada y firme, y también el derecho a ser investigado en plazos razonables. Y segundo, el derecho a la honra y al buen nombre, que está en el artículo 15. Ambos se vieron claramente afectados por cómo se manejó todo. La denuncia, la suspensión tan larga sin pruebas sólidas. Y cuando ocurren estas fallas, ¿qué dice la Constitución sobre la responsabilidad del Estado? El artículo 90 de la Constitución es muy claro en eso. Dice que el Estado es patrimonialmente responsable por los daños antijurídicos que le sean imputables. Y estos daños pueden ser causados por la acción o también por la omisión de las autoridades públicas. Un daño antijurídico es básicamente un daño que la víctima no tiene por qué soportar legalmente. En este caso, todos los perjuicios que sufrió Luis Eduardo por esa suspensión injustificada y por un proceso que se alargó indebidamente, pues constituyen ese tipo de daño. A ver, si desglosamos un poco más los errores específicos que parece que cometió la Secretaría de Educación, según lo que hemos hablado, mencionaste la suspensión provisional. Sí, ese fue, yo diría, el primer error crítico. Decretar esa suspensión basándose solo en una denuncia anónima, vaga, sin tener elementos de juicio serios, comprobados que indicaran un riesgo real. La Ley 734 de 2002, que era el código disciplinario aplicable en ese momento, exigía esos elementos serios para justificar una medida tan drástica. Aquí parece que fue una medida desproporcionada, ¿no? Dada la debilidad del indicio inicial. Luego, la duración del proceso. Casi 2 años.
Exacto, ese es el segundo error claro, el incumplimiento de los plazos procesales. La ley daba un término máximo, incluso contando prórrogas, que no debía pasar de 12 meses para resolver la investigación. Extenderse casi 2 años, eso configura lo que se llama una dilación injustificada. Y no es solo un tema formal, de tiempos. Esa demora agrava el daño moral y también el patrimonial, porque mantiene a la persona en un limbo, en una incertidumbre terrible por demasiado tiempo. Y el tercer punto, la falta de reparación al final. Correcto. El tercer error relevante fue esa ausencia de mecanismos adecuados de reparación una vez que se determinó la inocencia. O sea, no es suficiente con cerrar el expediente y ya. La entidad, al ser evidente la falla en cómo llevó el procedimiento, tenía la obligación de tomar acciones. Acciones para restituir el buen nombre del profesor, para compensar los perjuicios que sufrió, para reconocer formalmente el error. La simple absolución en un papel no borra el daño que causó un proceso mal llevado. Entendido. Entonces, frente a esta cadena de errores y el daño evidente, ¿qué caminos legales concretos tenía o tiene Luis Eduardo? O bueno, cualquier persona en una situación parecida. La principal herramienta legal es la que se conoce como acción de reparación directa. Esta se presenta ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, específicamente ante el Tribunal Administrativo del lugar donde pasaron los hechos, que en este caso sería el de Santander. Y el fundamento legal está en el Código de Procedimiento Administrativo, el CPACA, que es la Ley 1437 de 2011. ¿Y qué se puede pedir? ¿Qué se puede reclamar con esa acción? Se pueden reclamar varias cosas. Por un lado están los perjuicios materiales. Esto es, el pago retroactivo de los salarios y de las prestaciones sociales que la persona dejó de recibir durante el tiempo que estuvo suspendida injustamente. Y esto, claro, actualizado. Por otro lado, están los perjuicios inmateriales. Ahí entra la indemnización por el daño moral, el sufrimiento, la angustia, toda la afectación psicológica que sufrieron él y su familia. También se puede pedir una indemnización por la afectación al buen nombre, a la reputación profesional. Y además, se le puede pedir al juez que ordene medidas de reparación simbólica o no económicas. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Pues, por ejemplo, una rectificación pública por parte de la entidad, que se eliminen anotaciones negativas injustificadas de su hoja de vida o incluso que se ofrezcan disculpas públicas. ¿Y hay casos anteriores jurisprudencia que apoye este tipo de reclamos? Sí. La jurisprudencia tanto del Consejo de Estado como de la Corte Constitucional ha sido bastante consistente en proteger los derechos de los servidores públicos en estas situaciones. El Consejo de Estado, por ejemplo, ha dicho muchas veces que una suspensión provisional que al final resulta injustificada, pues configura una falla del servicio y compromete la responsabilidad del Estado. Y la Corte Constitucional, por su parte, sobre todo a través de tutelas, ha protegido muchísimo el debido proceso, la honra, el buen nombre, en casos de sanciones disciplinarias sin pruebas suficientes o con procesos que se alargan demasiado. La Corte ha ordenado reparaciones integrales y siempre insiste en que la Administración tiene que encontrar un equilibrio. Cumplir con su deber de investigar, sí, pero siempre respetando la dignidad humana y las garantías del investigado. No se puede sacrificar la dignidad por una supuesta eficiencia basada en sospechas sin fundamento. Y en la práctica, cuando los tribunales ordenan reparar, ¿qué tipo de medidas suelen incluir concretamente? Generalmente ordenan un paquete de medidas. El pago de los salarios y prestaciones que no se recibieron es casi de cajón, es estándar. La indemnización por daño moral también es muy común, aunque cuánto se paga, eso sí varía según las circunstancias de cada caso. La fuente menciona una referencia de hasta 80 salarios mínimos mensuales como un posible tope en algunos contextos, pero bueno, cada caso es único. También son frecuentes las órdenes de rectificación, para que la entidad corrija registros o haga comunicaciones aclarando la situación. Y algo interesante que a veces se incluye es ordenar que el Estado cubra los costos de tratamiento psicológico para la víctima y su familia. Eso reconoce explícitamente el impacto en la salud mental. Es que es crucial no perder de vista eso, ¿no? El impacto humano que sigue ahí, mucho después de que se cierra el expediente legal.
Para Luis Eduardo, como él mismo lo dijo, volver al aula fue enfrentarse a miradas, a dudas, tener que reconstruir la confianza con paciencia. Esa marca social, esa sombra de la acusación, es muy difícil de borrar del todo, incluso con un papel que diga inocente. Totalmente de acuerdo. Y eso nos lleva a una reflexión que me parece fundamental. El Estado no solo causa daño cuando toma una decisión final incorrecta, como sancionar a alguien inocente. También causa un daño enorme, profundo, cuando actúa mal en el proceso. Cuando sus procedimientos son defectuosos, son negligentes o son exageradamente lentos. Un proceso disciplinario sin el rigor debido, que arranca con rumores, que se alarga sin justificación, se convierte en sí mismo en una forma de castigo anticipado. Es una pena que se impone antes de cualquier juicio formal, simplemente a través del propio proceso. O sea, el proceso mismo se vuelve la sanción. Es fuerte eso. En muchos sentidos sí, y la dignidad de una persona, su buen nombre, su tranquilidad, eso no se restaura automáticamente con un papel que dice inocente. La verdadera restauración necesita mucho más. Necesita una justicia que sea efectiva, que reconozca el error, y una reparación que sea real, que sea oportuna, que sea integral, que abarque todas las dimensiones del daño que causó la falla de un sistema que paradójicamente se supone que debía proteger sus derechos. La justicia no es solo el resultado final, sino también el cómo se llega a ese resultado. Cerramos entonces esta conversación con una idea muy clara, me parece. El caso de Luis Eduardo Cárdenas es un llamado de atención muy poderoso. Nos recuerda que la presunción de inocencia tiene que ser mucho más que una frase bonita en la Constitución o en las leyes. Tiene que ser una práctica real, cotidiana, un principio que las instituciones respeten activamente en cada paso que dan. Porque detrás de cada expediente, de cada investigación, hay una persona, hay una familia, hay una vida entera que puede quedar afectada de forma muy profunda, a veces irreversible, por la falta de rigor, por la prisa, por la negligencia. Y bueno, para seguir pensando en esto, dejamos una pregunta en el aire. Frente a historias como la de Luis Eduardo, ¿qué otros mecanismos se podrían poner en marcha para asegurar que esas herramientas de control disciplinario, que sí son necesarias para proteger el interés público, no se desvíen? Que no terminen causando daños irreparables a personas inocentes por fallas en el procedimiento. ¿Cómo podemos fortalecer ese equilibrio tan delicado a veces entre el deber de investigar seriamente las denuncias y la obligación fundamental de proteger la dignidad y los derechos de quien está siendo investigado durante todo el camino? Una reflexión necesaria.